Milena vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, pero pocos se escuchan de verdad. Su casa era humilde, levantada cerca del río que durante años había dado agua y sustento a la gente. Para el pueblo, el río era una bendición, jamás una amenaza. Milena era pobre, sin estudios, callada. Desde joven aprendió que su opinión no importaba. Cuando hablaba, muchos fingían no oírla. Cuando callaba, nadie la extrañaba. Por eso, cuando un día se atrevió a decir que algo malo venía, nadie quiso creerle. Dios me habló, el río va a crecer. No es seguro quedarse aquí, dijo con voz temblorosa. Las miradas se cruzaron, las risas aparecieron. Está mintiendo, solo quiere asustarnos. ¿Desde cuándo Dios habla con gente como ella? La acusaron de inventar historias, de mentir en nombre de Dios. La señalaron en la plaza, la evitaron en el mercado, la llamaron loca. Milena sintió vergüenza, miedo y soledad, pero en su corazón algo permanecía firme. Ella no estaba buscando atención, estaba intentando obedecer a Dios, aunque eso significara quedarse completamente sola. Desde aquel día, Milena comenzó a vivir en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que el pueblo no quería escucharla. Sin embargo, cuando todos dormían, ella hablaba con Dios. Cada madrugada, antes de que el gallo cantara, Milena salía al campo con las manos agrietadas y el corazón cansado. Mientras la tierra aún estaba fría, levantaba la mirada al cielo y susurraba: Señor, si esto viene de ti, dame fuerzas, porque yo sola no puedo. No pedía riquezas ni venganza, pedía claridad, pedía valentía, y en ese diálogo íntimo sentía paz. Obedecer no fue fácil. No tenía dinero ni ayuda. Aún así, empezó a construir una pequeña casa lejos del río, en un terreno que todos consideraban inútil. Cada piedra que colocaba era una oración, cada golpe de martillo un acto de fe. El pueblo no tardó en burlarse. Ahí va la mentirosa. Cuando no pase nada, va a quedar en ridículo. Milena escuchaba, tragaba saliva y seguía trabajando. A veces lloraba en silencio, a veces dudaba, pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba una sola cosa: a Dios no le pidió que convenciera a nadie, solo que obedeciera, y así, mientras el desprecio crecía, su fe también lo hacía. Aquella tarde, el aire se volvió pesado. Milena lo sintió antes de verlo. El viento cambió de dirección y los pájaros huyeron en silencio. El cielo, que minutos antes estaba claro, comenzó a oscurecerse, como si alguien hubiera apagado la luz del día. Las primeras gotas cayeron lentas. Luego, furiosas, los truenos sacudieron el pueblo. La lluvia golpeaba los techos sin descanso. El río, ese mismo río en el que confiaban, empezó a crecer con una fuerza desconocida. Nunca había llovido así, decían algunos, nerviosos. El agua entró por las calles, se llevó animales, rompió puertas. El miedo reemplazó a las burlas. Los gritos llenaron el aire. Milena, desde su casa elevada y distante del río, observó el caos con el corazón en la garganta. Por un instante dudó, luego cerró los ojos y dijo: Señor, muéstrame qué hacer. No pensó en el desprecio, no recordó las humillaciones. Corrió hacia el pueblo bajo la lluvia, con el agua subiéndole a las piernas, sacó niños de casas que se desmoronaban, sostuvo ancianos que no podían caminar, guió a familias enteras hacia un lugar seguro. Mientras otros se paralizaban por el miedo, ella actuaba con una calma que no venía de ella misma. Y en medio del estruendo del cielo, el pueblo empezó a entender que tal vez Milena nunca había mentido. Cuando la lluvia comenzó a ceder, el pueblo ya no era el mismo. Las calles estaban cubiertas de lodo, las casas marcadas por el agua, y el silencio se volvió más pesado que los truenos que habían sacudido el cielo horas antes. Poco a poco, las personas se reunieron en el lugar más alto, la pequeña casa que Milena había construido con sus propias manos. Mojados, temblando, agotados, la miraban sin saber qué decir. Ella estaba de pie, cansada, con el rostro lleno de barro y lágrimas mezcladas con lluvia. No parecía una heroína, parecía simplemente una mujer que obedeció
Uno de los hombres que antes se había burlado dio un paso al frente, bajó la cabeza. Perdónanos, Milena. Dijimos que mentías, a otros lo imitaron. Las palabras que antes fueron burla, ahora eran arrepentimiento. No te creímos, te juzgamos sin conocerte. Dios sí te habló y nosotros no escuchamos. Milena guardó silencio unos segundos, luego habló con voz suave, sin rencor. Yo también tuve miedo, yo también dudé, pero Dios no me pidió que ustedes me creyeran, solo me pidió que confiara en Él. Nadie respondió, porque ya no hacía falta decir nada más desde ese día. El pueblo aprendió una lección que nunca olvidarían. Dios puede usar a quien todos desprecian para salvar a muchos. Tal vez hoy te señalan, tal vez dudan de tu fe, tal vez obedecer a Dios te está costando burlas, soledad o lágrimas. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no es para que lo defiendas con palabras, sino para que lo confirmes con obediencia. Llegará el momento en que el mundo dirá: jamás imaginamos que eras capaz de hacer algo así. Y ese día entenderán que no era tu fuerza, era Dios obrando en ti.